Mi primer encuentro con las brujas fue cuando tenía 13 años. En ese momento, estaba ayudando a un tío a cultivar la tierra en un rancho cerca de Fresnillo, Zacatecas. En una ocasión estábamos preparando la tierra para regarla y nos correspondía hacerlo de 2 a 6 de la mañana. Fui con 2 primos, Luis, Antonio y yo. Cuando llegamos, Luis me dijo: «Ve y corta el borde de la regadera cada 10 o 15 metros. La regadera es una especie de zanja por donde fluye el agua. Para liberar el agua, tuve que alejarme unos 500 metros de mis primos, hasta llegar a un lugar donde había varios sauces. Cuando abrí el primer borde, escuché risas que se mezclaban con graznidos, como los de guajolotes. Mientras continuaba, noté que las ramas de los árboles se movían de manera inusual, como si alguien las sacudiera, a pesar de que no soplaba viento esa madrugada. Luego, escuché que mencionaron mi nombre. Supuse que mi tío no pudo venir y envió a mi tía con la comida. Sin embargo, mi tía nunca apareció. La segunda vez que me hablaron fue a unos 3 metros de distancia, a diferencia de la primera vez que fue a unos 50 metros. Cuando me volví para ver quién hablaba, me quedé paralizado al ver un enorme guajolote, más grande que yo, con una apariencia entre animal y humana. La madrugada estaba clara, así que pude ver sus rasgos claramente. Era una señora que vivía en otro rancho, a unos 10 kilómetros de donde estábamos. No podía mover mi cuerpo, y este ser se acercó tanto que me habló al oído diciendo: «Te ves deliciosamente sabroso, Carlitos». Luego tomó la forma de una anciana y comenzó a tocar mi cuerpo con sus largas y asquerosas uñas. De ella emanaba un olor horrible y nauseabundo, lo que me hizo vomitar. Creo que eso me liberó de la parálisis, ya que tomé el azadón y se lo clavé en la cara antes de huir gritando hacia mis primos. Sin embargo, cuando corrían hacia mí, 3 bolas de fuego del tamaño de un balón de baloncesto aparecieron en el cielo. Escuché risas mezcladas con sonidos de animales, mientras mis primos gritaban desesperadamente que corriera con ellos. Luego, las bolas de fuego se transformaron en mujeres desaliñadas, sucias y repulsivas. Nos rodearon en un círculo y don Antonio nos gritaba que nos pusiéramos las camisas al revés, pero el miedo nos paralizaba. Mi primo sacó una pistola que llevaba en la cintura, pero no acertó ningún disparo y nos alcanzaron. Cuando estuvieron cerca, comenzaron a tocarnos a los 3 mientras realizaban una especie de danza. De repente, una de ellas gritó: «¡Cállate, maldito! ¡Deja de hacer eso!». Sin embargo, ninguno de nosotros hablaba ni entendía a qué se refería. Entonces, las otras brujas comenzaron a sacudir sus asquerosos cuerpos y se arrodillaron con la cabeza gacha. De pronto, una silueta apareció en la parcela. Era don Juan, un amigo de mis tíos que vivía en otro rancho. Escuché que decía palabras como si estuviera rezando. Quise correr hacia él, pero me detuvo con una señal para que nos quedáramos como estábamos. Cuando estuvo en medio del círculo que formaron las brujas, les exigió que dijeran sus nombres, pero ellas solo proferían maldiciones para que se callara. También le ofrecían dinero, y de la nada aparecían cántaros llenos de oro para persuadirlo. Pero don Juan tomó un machete que llevaba, pronunció algunas palabras y las roció con sus orines, trazando una cruz. Sin soltar un pequeño lazo que tenía en la otra mano, dio unos machetazos al aire. Una de las brujas, la más joven, se retorció de dolor y sus extremidades comenzaron a sangrar mientras suplicaba clemencia. Las otras brujas se rebelaron una por una y don Juan las desafió a decirle quiénes eran. Finalmente, las liberó a todas excepto a Jovita. Don Juan le reprochó: «¿Recuerdas que te dije que no te metieras con mi familia? Chupaste a mi nieto, desgraciada». Jovita, entre gritos y peticiones de perdón, clamó que no lo sabía. Don Juan la ató con el lazo que llevaba y se la llevó arrastrando, acompañada por horribles gritos. En ese lugar, solo quedó la bruja más anciana, a la que don Juan le dijo: «¿Recuerdas que te dije que no te metieras con mi familia? Chupaste a mi nieto, desgraciada». Jovita, entre gritos y peticiones de perdón, clamó que no lo sabía. Don Juan la ató con el lazo que llevaba y se la llevó arrastrando, acompañada por horribles gritos. Al amanecer, seguimos las indicaciones de don Juan y fuimos a que nos hicieran una limpia para liberarnos del susto y de las influencias de esas brujas infernales.
Hace algunos años, viví una experiencia aterradora que involucró a las misteriosas y temibles brujas o tlahuelpuchis, como se llaman en mi pueblo. Mi abuela solía contarme historias sobre estas criaturas durante las noches, advirtiéndome que nunca debía cruzarme con ellas. Pensé que eran solo cuentos para asustar a los niños, pero estaba a punto de descubrir lo equivocado que estaba. Era una noche calurosa en Zacatelco, Tlaxcala, y yo me encontraba solo en casa. Mis padres habían salido para asistir a una celebración en el pueblo vecino, y yo, a pesar de las advertencias de mi abuela, decidí quedarme solo y hice mi berrinche para no ir. Todo estaba tranquilo hasta que escuché un ruido extraño en el patio trasero, como si algo golpeara contra el suelo. Me asomé por la ventana. Vi a una figura oscura llena de plumas que se retorcía y se arrastraba por el suelo. En ese momento, recordé las historias de mi abuela y su advertencia sobre las tlahuelpuchis. La criatura se acercó a la puerta y comenzó a golpearla con su cuerpo, emitiendo un siseo escalofriante. Mi corazón latía con fuerza mientras retrocedía, tratando de alejarme de esa aterradora aparición. Las tlahuelpuchis eran conocidas por su habilidad para oler la sangre humana y se alimentaban de ella. Desesperado, busqué una forma de escapar de la casa. Sabía que me debía mantener alejado de esas criaturas a toda costa. Con cuidado, me deslicé por una ventana trasera y corrí hacia la casa de mi abuela, que estaba cerca. Cuando llegué, mi abuela me miró con horror y me condujo a una habitación oscura. Me explicó que las brujas eran seres malignos que cazaban en la noche y se alimentaban de la sangre de los incautos. Había evitado que entraran a su casa con amuletos protectores y hechizos, pero debía tener cuidado. Pasé la noche en casa de mi abuela, temblando de miedo por lo que había presenciado. A la mañana siguiente, cuando regresé a mi casa, no había rastro de nada. Pero su terrorífica imagen y su siniestro siseo quedaron grabados en mi mente para siempre. Desde esa noche, nunca me aventuraré solo en las noches oscuras de mi pueblo, sabiendo que las brujas acechan en busca de sangre fresca y que mi abuela tenía razón al advertirme sobre su presencia.